Vamos a ver un poquito de cuadriláteros, ¿no? Dice, este apunte después cuando lo termine se los voy a pasar bien. O sea, es un poco la continuación de lo que veníamos viendo, ¿no? De- de triángulos, de polígonos, ¿sí? Y de paso también, las demostraciones, véanlas acá, cómo se demuestra, ¿no? Los pasos que hace, cómo va justificando, todo eso, vayan viéndolo también. Eh, bueno, empieza acá con cuadriláteros, ¿no? Dice que todo polígono de 4 lados se llama cuadrilátero, ¿sí? Eh, la diferencia entre polígono y poligonal, porque se acuerdan, no sé si se acuerdan que en un momento mencionamos lo que era una poligonal. Una poligonal es una sucesión de lados, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, si yo hago una poligonal, o sea, una poligonal sería una sucesión de lados, ¿no? Que puede ser abierto, puede ser cerrado, ¿no? Pero que son solamente los lados, ¿sí? Por ejemplo, esto sería una poligonal de 6 lados, ¿no? El polígono sería no solamente los lados, sino que también es toda la superficie que está dentro del polígono, ¿no? O sea, en realidad el polígono es la intersección de todos esos ángulos, ¿sí? O sea, el ángulo A, intersección el ángulo B, intersección el ángulo C, el D, el E y el F, ¿no? O sea, eso es lo que me da el polígono. ¿Se entiende, no? La diferencia. O sea, la poligonal sería la unión de los lados, o sea, que puede ser un polígono convexo o cóncavo, que es no convexo. El polígono convexo, si yo trazo una recta cualquiera, como prolongación de cualquiera de los lados, el resto de los puntos siempre quedan en el mismo semiplano, ¿no? Por ejemplo, yo tracé la recta B, fíjense en que de este semiplano no me quedó nada, todos los puntos me quedaron de un solo semiplano, ¿no? Si yo trazo otra recta, por ejemplo, BC, también en este semiplano no me quedó ningún punto, todos me quedaron de este lado. O por ejemplo, si trazo la FE, o sea, en este semiplano no me quedó nada, todos los puntos me quedaron del otro lado, ¿sí? Ahora, por ejemplo, vamos a sacarle las rectas. Si yo muevo este punto acá y lo pongo así, acá ya este polígono ya no sería convexo, ¿no? Si yo trazo una recta, por ejemplo, uniendo, o sea, la prolongación de cualquier lado, por ejemplo, de la F, ya fíjense en que que la recta que me dividió el plano en dos, ya tengo puntos de un semiplano y tengo puntos del otro. Entonces, en este caso, eh, el polígono es no convexo o cóncavo, ¿sí? Eh, los cuadriláteros que nosotros vamos a ver van a ser todos convexos, ¿sí? Todos cuadriláteros convexos, ¿sí? O sea, figuras de 4 lados, eh, pero que son convexos. O sea, como es que si trazo la recta que contiene a uno de los lados, todos los puntos van a quedar en un semiplano, ¿sí? Entonces, seguimos. Bueno, teníamos la definición. Después, por ejemplo, habla de las diagonales, ¿no? De los cuadriláteros, con la formulita que nosotros calculamos en la clase pasada de la cantidad de diagonales que tiene un polígono. Si hacemos la cuenta, eh, me dice que todos los cuadriláteros tienen 2 diagonales, ¿sí? Después, la suma de los ángulos interiores, también con la formulita que vimos en la clase pasada, ¿no? Si reemplazamos el valor 4 en la n, que era la cantidad de lados, ¿se acuerdan que era 2 rectos por n menos 2? Si reemplazo el 4 me queda 2 rectos o 180 grados, ¿no? Por 4 menos 2, que es 2, por 2 rectos me queda 4 rectos, o sea, 360 grados. Y la suma de los ángulos exteriores también es 360 grados, pero eso es para todo polígono. O sea que el cuadrilátero sería el único caso particular en el que la suma de los ángulos interiores es igual a la suma de los ángulos exteriores.
Después hay una propiedad, ¿no? Que esto se cumple para todo polígono, que si un lado siempre tiene que ser menor a la suma de todos los lados de un polígono, bueno, eso se cumple para el triángulo, ¿se acuerdan? Que un lado era menor que la suma de los otros dos. Bueno, en el cuadrilátero un lado va a ser menor que la suma de los otros tres. ¿Sí? Y después criterios de igualdad de cuadriláteros, bueno, no hay tantos como los de triángulos, ¿no? O sea, a partir de los polígonos, o sea, de los cuatro lados, siempre tengo que tener, para que dos polígonos sean congruentes, tengo que tener tres lados iguales y dos ángulos, por ejemplo, en este, ¿no? Y en todos los polígonos serían n-1 lados y n-2 ángulos, ¿no? O sea, si yo tengo los lados AB, BC y CD como dato, los que tendría que tener son los ángulos que están comprendidos por esos lados, ¿sí? Que son dos ángulos. O sea que con conocer tres lados y dos ángulos de un cuadrilátero ya puedo después decir que esos dos triángulos son congruentes, ¿sí? No sé, a ver, que ejecutemos un movimiento cualquiera, por ejemplo, a ver, una simetría central de este cuadrilátero con respecto a este punto, ¿no? Bueno, los lados que van a ser congruentes, por ejemplo, el AB va a ser congruente con el A'B', ¿no? El BC va a ser congruente con B'C' y el CD va a ser congruente con C'D', ¿no? O sea, con saber esos datos y los ángulos B y C que sean congruentes con B' y con C', ya está, ¿sí? O sea, ya sé que son congruentes. Por ejemplo, el ángulo B, ¿no? Y el ángulo B' miden lo mismo. No, bueno, acá no se ve, ahí está. Y el ángulo C y el ángulo C' también, ¿no? O sea, con saber eso, esos tres lados y esos dos ángulos, ya sé que los dos triángulos, perdón, de cuadriláteros son congruentes, ¿sí? Bien, no vamos a trabajar tampoco mucho sobre esto, ¿no? Son cuestiones teóricas bueno, que tienen que saber. Bueno, y después me dice que el conjunto de los cuadriláteros, o sea, si yo tengo un conjunto en donde están todos los cuadriláteros, los puedo dividir en dos grandes conjuntos, ¿no? O sea, los que son los paralelogramos y los no paralelogramos. Entonces nosotros, bueno, vamos a ver primero ese grupo, el de los paralelogramos. Y empezamos, bueno, con la primera definición, ¿no? Que se llaman paralelogramos los cuadriláteros que tienen dos pares de lados opuestos paralelos. ¿Sí? Y bueno, y si lo queremos simbolizar, o sea, va a tener cuatro vértices ABCD, mencionamos los vértices, y al lado ponemos que es paralelogramo. Esa sería la forma de identificar que es un paralelogramo. Bueno, ¿cómo sería esto? Un paralelogramo dice que tiene dos pares de lados paralelos. Entonces, veamos, ¿no? O sea, si yo trazo la recta AB y una recta paralela a esta, ¿no? Que pase por un punto C, por ejemplo, trazo la paralela. Entonces los otros dos lados también tienen que ser paralelos. Por ejemplo, vamos a trazar la recta BC y el otro lado tendría que ser paralela a esta, ¿sí? O sea, trazo la paralela, por ejemplo, de BC que pase por A, ¿no? Y acá tendríamos el cuarto punto del paralelogramo, ¿sí? Bien. Entonces, eso no es el paralelogramo sería este cuadrilátero que está acá. O sea, para construir un paralelogramo, una forma sería esta, ¿sí? O sea, trazando dos pares de paralelas. En las intersecciones entre esas rectas, tengo los vértices del paralelogramo, ¿sí? Bien. Entonces, el lado AD y el lado BC son paralelos, y el lado AB y el lado CD también son paralelos.
Propiedades que tienen los paralelogramos, bueno, los lados que son opuestos son congruentes. Yo les menciono ahora las propiedades, pero cuando vean después el trabajito práctico, estas propiedades se las va a pedir que las demuestren. No tengan miedo porque son muy sencillas. Pero por ahora la vamos viendo, ¿sí? Como para que sepan, por ejemplo, el lado AD, o sea, los lados que son paralelos van a ser congruentes, y el BC, ¿no? Serían congruentes. Y después el AB tendría que ser congruente con el CD. ¿Sí? Después los ángulos que son opuestos, por ejemplo, el A y el C, son congruentes. Eso en un paralelogramo, ¿no? No en cualquier cuadrilátero. O sea, el ángulo A va a ser congruente con el ángulo C. ¿Sí? Y bueno, y el ángulo B va a ser congruente con el ángulo D. ¿Sí? O sea, los lados que son paralelos son congruentes. Los ángulos que están en vértices opuestos son congruentes. Y los ángulos que son adyacentes a un mismo lado van a ser suplementarios. Por ejemplo, el A y el D, si yo los sumo me da 180. El D y el C también me da 180, ¿no? El C y el B me da 180 y el B y el A me da 180, ¿sí? Y después otra propiedad es que las diagonales se van a intersecar en sus puntos medios. O sea, si el punto de intersección de las diagonales es este, el punto E, la distancia que hay de D a E es la misma distancia que hay de E a B, y la misma distancia que hay de A a E es la misma distancia que hay de E a C. ¿Sí? Todo esto, o sea, no los voy a demostrar porque están en el práctico para que lo demuestren, y son demostraciones muy sencillas. Ahora vamos a hacer algunas pequeñas demostraciones igual de cuadriláteros, como para que vean un poco la mecánica. Bien, esas serían las principales propiedades de un paralelogramo. ¿Sí? Entonces, veamos. Vamos a borrar todo esto y vamos a dejar solamente el paralelogramo. Perdón, acá. Acá empieza definiendo y fíjense en que ya empieza con un teorema, ¿no? Dice que es condición suficiente. ¿Se acuerdan lo que era condición suficiente? ¿No? A No ver. había que demostrarlo. ¿Eh? Sí, sí, hay que Es demostrarlo. sería como la hipótesis. Claro, a ver. Yo tengo el teorema, ¿se acuerdan que tiene esta forma siempre, ¿no? Un teorema P implica Q, ¿no? En el teorema, lo que está en el antecedente sería la hipótesis, ¿no? Y lo que está en el consecuente es la tesis, ¿sí? Ahora, yo puedo hablar en función de condición necesaria y condición suficiente. Yo puedo decir que la hipótesis, o sea, P, es condición suficiente para Q. Y voy a decir que Q es condición necesaria para P. Por ejemplo, a ver, no sé si se acuerdan, ¿no? Si nosotros decíamos que teníamos el conjunto de los triángulos, ¿no? Y lo dividíamos entre los que tenían lados iguales y los que no. Por ejemplo, acá teníamos los isósceles y acá teníamos los escalenos, ¿no? Y acá en los isósceles teníamos los equiláteros, ¿no? Yo podía decir, si es equilátero, entonces es isósceles, pero no podía decir que si es isósceles, entonces es equilátero, ¿no? Por Ujú. ejemplo, si es equilátero, entonces es isósceles. Bueno, es suficiente con que sea equilátero para decir que es isósceles, o sea, la condición suficiente, es el antecedente.
Y después digo, bueno, es necesario que sea isósceles para que sea equilátero. Bueno, la condición necesaria es el consecuente. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean en un teorema que algo es condición necesaria, eso sería la hipótesis, lo que es la condición necesaria. ¿Sí? Por ejemplo, veamos, estábamos acá. Es condición necesaria para que un cuadrilátero sea un paralelogramo que tenga un par de lados opuestos congruentes y paralelos. Entonces, ¿cómo podríamos leerlo esto? Así como un sí entonces, como una implicación, es si un cuadrilátero, perdón, ¿alguien está hablando? No, no. Ah, perdón, pensé que alguien me estaba queriendo aportar y yo justo le hablé encima, pero sentí ruido, no sé. Ya estoy escuchando voces. Parezco sexto sentido. Bueno, si un cuadrilátero tiene un par de lados opuestos, congruentes y paralelos, entonces es un paralelogramo. ¿Sí? O sea, esto que tenga el par de lados opuestos, congruentes y paralelos es la hipótesis. Y la tesis va a tener que ser que es un paralelogramo. ¿Sí? Yo no sé si en algún momento les mencioné otra. Bueno, por ejemplo, me parece que acá abajo. No, ¿dónde le puse las propiedades de los? Ah, bueno. No, en algún lado puse las propiedades de los paralelogramas y no me acuerdo dónde. Ah, no, abrí otra cosa. Bueno, no importa. ¿Estaba acá? No, bueno. Bueno, no te importa. Entonces sigamos con este. Bueno, lo vamos a demostrar. Sí, sencillito. Vamos a salir de acá y vamos a hacer un paralelogramo, ¿no? Cualquiera, o sea, más o menos, algo que parezca un paralelogramo por lo menos. Bueno, tengo el paralelogramo ABCD, ¿no? Y había dicho que en la hipótesis que para que un cuadrilátero sea, o sea, yo dibujo el paralelogramo, pero no vamos a tener en cuenta que es un paralelogramo, ¿sí? Que para que un cuadrilátero, o sea, tengo que un ABCD es cuadrilátero, y dice que si tiene un par de lados opuestos que sean congruentes y paralelos, entonces es un paralelogramo, ¿no? O sea que la tesis va a ser que ABCD es paralelogramo. Pero acá me faltan cosas, o sea, tengo que elegir un par de lados que sean paralelos y congruentes. Por ejemplo, puedo decir que AB y CD son congruentes, ¿no? AB es congruente con CD y a la vez AB es paralelo a CD. ¿Sí? O sea, eso es lo único que sé. Entonces, vamos a ver. La única forma que yo tengo hasta ahora, con todo lo que vimos, de probar que un cuadrilátero es un paralelogramo, o sea, es demostrar que AD y BC también son paralelos. ¿Sí? O sea, yo ya sé que estos son paralelos, me faltaría probar que estos dos también lo sean paralelos. ¿Sí? Entonces, veamos, vamos a trazar una diagonal cualquiera. O sea, trazamos la diagonal AC, por ejemplo. Trazamos la diagonal AC. ¿Sí? Y tenemos dos triángulos, ¿no? O sea, me quedó el triángulo ABC y el triángulo ACD, ¿no? O sea, entonces comparamos esos dos triángulos.
Y tengo que, bueno, por ejemplo, ¿qué voy a tener igual de esos dos triángulos? Vamos a ir para acá. ¿Qué van a tener igual esos dos triángulos? Los lados. ¿Eh? Los lados, ¿cuál? B y CD. A, B y CD, ¿no? ¿Por qué? Por hipótesis. Por hipótesis, bien. ¿Sí? ¿Qué más tengo igual? La diagonal que comparten. La diagonal que comparten, o sea, AC en común. ¿Y qué más? Y acá vamos a tratar de usar el paralelismo, ¿no? O sea que este lado es paralelo a este. Entonces, si yo llamo a este ángulo alfa, por ejemplo, y este beta, ¿cómo son esos ángulos? Congruentes. Así Son es. congruentes. ¿Por qué? Porque es la diagonal es la mediatriz. No, no. No, Estos son paralelas y esta es una transversal. ¿Y estos ángulos qué serían con respecto a dos rectas y una transversal? O sea, si prolongamos los lados. alternos. Son alternos y alternos. Mm, Entre paralelas, ¿no? Eso hay que aclararlo siempre, porque no todos los alternos internos son congruentes, solamente cuando están entre paralelas, ¿sí? Ahora, ya está. Ya estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué criterio? Lado, ángulo, lado. Exactamente. Por criterio LAL, ¿no? Tengo que el triángulo ABC es congruente con ACD. Y si es congruente, a ver, a mí me interesa que no me interesa probar igualdad, me interesa probar paralelismo. O sea, me interesa probar que este lado, que el BC, es paralelo con AD, ¿no? Porque ya sé que los otros dos son paralelos, por hipótesis. Entonces, si quiero probar paralelismo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tendría que ver qué ángulos alternos sean congruentes o ángulos correspondientes también sean congruentes, o qué ángulos conjugados sean suplementarios, ¿no? Pero bueno, como tengo este ángulo y este, que son alternos, y son congruentes porque serían homólogos, ¿no? Entonces, si estos ángulos que son alternos son congruentes, entonces estas van a ser paralelas, ¿sí? Entonces, a ver, veamos. El ángulo, vamos a llamarlos con los vértices. BCA, el ángulo BCA, es congruente con el CAD, ¿no? Porque son los lados, o son ángulos homólogos, ¿no? O sea, son los triángulos congruentes y son ángulos homólogos, ¿no? Por ser homólogos mediante un movimiento. Por ser homólogos mediante un movimiento, ¿no? Y como son ángulos alternos congruentes, ¿no? Entonces, o por lo tanto, eso agréguenlo, yo no voy a andar escribiendo porque es un lío escribir. O sea, pongan como además son ángulos alternos congruentes, por lo tanto, BC es paralelo a AD. Entonces, ABCD es paralelogramo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? sí. Más o Sí. menos. Bueno, seguimos. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Vamos a ver un poquito más. Bien. Bueno, acá igual después el que quiere verlo, acá está demostrado, está también
o sea, se ve todo bien explicado, no como mi letra que es horrible. Define lo que es una base media en un paralelogramo. O sea, la base media va a ser un segmento determinado por pares de lados opuestos. Por los puntos medios de los lados opuestos. Por ejemplo, si yo trazo el punto medio de AB, ¿no? Y el punto medio de DC o CD, este segmento se dice que es una base media. Pero es base media con respecto a AD y a BC, no con respecto a los lados que tienen los puntos medios, ¿no? Con respecto a los otros dos lados. ¿Sí? Y la propiedad que va a tener la base media es que EF va a ser igual a AD y a BC y también va a ser paralelo a los dos. ¿Sí? Y si yo trazo los puntos medios de AD y de CB, tengo la otra base media, o sea que un cuadrilátero va a tener dos bases medias, ¿no? Y en el caso de los paralelogramos, las bases medias son paralelas e iguales a los otros dos lados. ¿Sí? O sea, el GH sería base media con respecto a AB y a CD. Entonces es igual a B y es igual a CD y también es paralelo a ellos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunos tipos más de paralelogramos, pero vamos a cortar un ratito. Bien, vamos a ver algunos casos particulares, ¿no? de paralelogramos. Recién vimos, ¿no? que los paralelogramos son los que tienen un par de lados paralelos, dos pares de lados paralelos, perdón, ¿no? O sea, estos dos son paralelos y los otros dos son paralelos. Unas propiedades serán que los opuestos son congruentes, ¿no? Los ángulos de vértices opuestos también son congruentes, los ángulos consecutivos serían suplementarios y las diagonales se intersecan en los puntos medios. Bueno, en los casos particulares todas esas propiedades también las van a tener y van a tener algunas propiedades adicionales. Por ejemplo, un caso particular de paralelogramo sería lo que se llama el rectángulo. ¿Sí? Y se define al rectángulo como un paralelogramo que tiene un ángulo recto. ¿Sí? O sea, cuando uno define algo, lo define con lo mínimo indispensable, ¿no? O sea, fíjense en que la definición dice que el rectángulo tiene un ángulo recto, pero no dice un solo ángulo recto. Ustedes van a tener que diferenciar ese tipo de textos, ¿no? Por ejemplo, una cosa es que yo diga que tiene un ángulo recto, que me da la posibilidad de que tenga más, y otra cosa es que me diga que tiene exactamente o solamente un ángulo recto, ¿no? Acá me dice solamente que tiene un ángulo recto, entonces los otros también pueden serlo. En realidad, el triángulo rectángulo tiene los 4 ángulos rectos, pero después lo pueden deducir con las propiedades del paralelogramo, ¿sí? Pero con decir solamente en la definición que tiene un solo ángulo, no un solo ángulo recto, que tiene un ángulo recto, ya basta, ¿sí? Por ejemplo, también para construirlo, podemos trazar, bueno, una recta, ¿no? Donde va a estar posicionado uno de los lados. Después, el otro lado va a ser perpendicular, porque tiene un ángulo recto, o sea que trazamos la perpendicular a esta recta que pase por el punto B, por ejemplo. Y acá tendríamos otro lado del rectángulo, ¿sí? Y después, bueno, trazamos paralelas, porque es un paralelogramo. Trazo la paralela a esta, que pase por C, y trazo la paralela a esta, que pase por A. Y bueno, en esta intersección acá tengo el cuarto lado del rectángulo. Entonces, bueno, el rectángulo sería esto, la figura esta, ¿no? Lo otro son líneas auxiliares como para construirlo. Pero fíjense, también lo construimos con lados paralelos, ¿no? Lo único que hicimos es que uno de sus ángulos sea rectos. Entonces, bueno, en consecuencia los 4 también lo van a hacer. Estas rectas las podemos ocultar porque
son auxiliares. ¿Sí? Y tengo acá el rectángulo. O sea, las propiedades de cualquier paralelogramo las va a tener que los lados opuestos son congruentes, ¿no? Que los ángulos, en realidad este va a tener los 4 ángulos iguales, o sea que se cumple que los que son de vértices opuestos son congruentes, y los que son consecutivos son suplementarios porque todos miden 90, o sea 90 más 90, 180. Las diagonales también se van a cortar en sus puntos medios, pero la particularidad de un rectángulo es que las diagonales son congruentes. En otro paralelogramo eso no pasa. ¿Sí? O sea, la diagonal AC mide lo mismo que la diagonal BD. ¿Sí? Eso en otro paralelogramo no pasaba. Había una diagonal que era más chica, otra que era más grande. ¿Sí? Es más, estas propiedades que yo estoy mencionando de los paralelogramos son condiciones suficientes, perdón, son condiciones necesarias, ¿no? Porque yo digo, si es un paralelogramo, entonces los lados opuestos son congruentes, pero también son condiciones suficientes, porque si yo tengo un cuadrilátero que tiene los lados opuestos congruentes, después puedo demostrar que es un paralelogramo, por ejemplo. ¿Sí? Yo acá lo encontré, lo que le quería decir. Fíjense que acá, cuando en el apunte que le voy a pasar después, dice, o sea, hace la definición de paralelogramo y después me dice que en todo paralelogramo son condición necesaria y suficiente las siguientes propiedades, ¿no? O sea, yo puedo decir que si un cuadrilátero es un paralelogramo, entonces sus ángulos opuestos son congruentes, ¿no? Pero si yo tengo un cuadrilátero que tiene ángulos opuestos congruentes, entonces también es un paralelogramo. O si en un paralelogramo sus lados opuestos son congruentes, entonces un cuadrilátero que tenga lados opuestos congruentes va a ser también un paralelogramo, y así. Bien, otro caso de particular de paralelogramo es lo que se llama el rombo. Y el rombo va a ser también un paralelogramo, pero que tiene un par de lados consecutivos congruentes, ¿no? En realidad el rombo va a terminar teniendo los 4 lados congruentes, pero yo con decir que un par de lados consecutivos son congruentes, como un paralelogramo los lados opuestos también son congruentes, entonces va a tener los 4 congruentes. Pero eso ya es otra cosa. Una cosa es definirlo y otra cosa es poder demostrar una propiedad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos construirlo? Bueno, trazo, por ejemplo, un lado cualquiera, un segmento, AB, y después voy a trazar un segmento consecutivo a AB que sea congruente a B. Entonces vamos a trazar primero una semirrecta, por ejemplo, una semirrecta que parta de acá, de B, ¿no? Y bueno, a este le vamos a cambiar el nombre para que a este punto le vamos a poner P, por ejemplo. Entonces, si yo quiero trazar un punto C, de manera tal que BC sea congruente a B, tengo que venir acá al compás, trazo la medida del compás de B a A y lo posiciono en B. Y acá tendría el punto C. ¿Sí? Bueno, entonces a esto lo ocultamos. Y ahora trazo paralelas, ¿no? La paralela a esta, que pasa por acá, ¿no? Y la paralela a esta, que pase por... Perdón. Y la paralela a este lado, que pase por C. Entonces ahí ya tengo el cuarto vértice del rombo. Y este cuadrilátero, o sea, además de tener los lados opuestos paralelos, todos sus lados son iguales. Por eso es también un paralelogramo y bueno, es un caso particular, ¿no? Si yo veo las longitudes, perdón. La longitud de este 6,02, 6,02, 6,02, 6,02. ¿Sí? Esa sería una propiedad particular del rombo. Y
Así como el rectángulo, que es un caso particular, tiene su propia propiedad, que las diagonales son congruentes, bueno, en el caso del rombo, las diagonales van a ser perpendiculares. Fíjense que no son congruentes. Hay una más, se ve a ojo que una es más chiquita que la otra, ¿no? O sea, eso en el general de los paralelogramos pasa eso, que no son iguales, que no son congruentes las diagonales, solamente en el rectángulo. Bueno, solamente en el rombo pasa que las diagonales son perpendiculares. Si hacemos, por ejemplo, marcamos este punto y vemos el ángulo que forman, tenemos un ángulo recto. ¿Sí? Bien. Y después, bueno, el último caso de paralelogramo, perdón, ¿alguien habló? ¿No? El último caso de paralelogramo es el cuadrado. Que el cuadrado es un rectángulo que es rombo a la vez también. O sea, si el rectángulo y el rombo tienen un hijito, es el cuadrado. ¿Sí? O sea, tiene los dos lados consecutivos congruentes y tiene un ángulo recto. Entonces, bueno, construyamos un cuadrado. En GeoGebra, por ejemplo, es facilísimo construir un cuadrado porque yo vengo acá a polígono regular, por ejemplo, y trazo un segmento AB y pongo que el polígono regular sea de 4 lados y me hace el cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuadrado es un polígono regular de 4 lados, ¿no? O sea, el polígono regular de 3 lados era el triángulo equilátero. Bueno, el polígono regular de 4 lados va a ser el cuadrado. ¿Sí? O sea, tiene los 4 lados iguales y los 4 ángulos iguales. Esa es una propiedad para que un polígono sea regular, que tenga todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. ¿Sí? Bueno, o sea, los únicos que tienen su nombre propio de los polígonos regulares son el triángulo equilátero y el cuadrado. Después el resto de los polígonos regulares se llaman pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular, ¿no? Octógono regular y así. Bueno, y este no solamente hereda todas las propiedades de los paralelogramos, o sea que tiene los lados opuestos iguales, los ángulos opuestos también son congruentes, las diagonales se intersecan en sus puntos medios, sino que hereda las propiedades del rectángulo, porque es un rectángulo también, el cuadrado es un caso particular de rectángulo, o sea que sus diagonales van a ser congruentes, y también hereda la propiedad del rombo, porque también son perpendiculares. O sea que todas las propiedades de todos los paralelogramos están en el cuadrado. Por eso es un caso muy, muy particular. ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Dejamos Sí. hoy con